Muy buenas noches a todos. Perdón por la demora. Vamos a tratar siempre de respetar el tiempo. Eh, Vamos a continuar con esta tercera conferencia sobre línea de base dinámica uterina. Ya teníamos como referencia lo que hablaba. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Ok, ya teníamos de referencia lo que hablaba la ACOG en relación a la línea de base. Les quiero presentar esta referencia de la FIGO, que habla sobre cómo encontrar la línea de base y ven que el tiempo, el periodo que la FIGO también pone son 10 minutos. Independientemente de las diferencias que hay en cuanto a la reactividad, la aceleración y la variabilidad del trazo, la FIGO, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Americana, siempre, y el Instituto Nacional de Salud, siempre tienen algunos elementos bastante en común. En relación a la línea de base, es el efecto de tener un patrón de al menos 10 minutos de evaluación y lo que era pregunta de examen, lo que le explicábamos ayer, tomar de esos minutos, aunque no sean continuos. La pregunta por eso era falsa, ayer lo expliqué, no tienen que ser necesariamente continuos. Si yo tomo este borde como línea de base, esto como línea de base, y esto como línea de base, lógicamente voy a hablar de que debo de completar este periodo de tiempo para encontrar la parte de la línea de base normal. Y explicábamos también de que la línea de base para hacer cambio de 120 y pasarse a 140, tenemos que analizar en los siguientes 10 minutos otro periodo que se conserve de manera igual. Porque si no, serían patrones reactivos elípticos que se mantienen un poco arriba y que luego vuelven a caer otra vez al valor normal. Esto lo decíamos ayer, partiendo de que vamos a hablar de la dinámica uterina, los 5 latidos por minuto de referencia, un periodo de 10 minutos y de lo contrario puede ser llamada la línea indeterminada. Agradezco a la doctora Gema de Matagalpa que me mandó la referencia de esta evaluación en relación a los cuadros y para hablar del proceso de las líneas que nosotros identificábamos en el proceso de evaluación, este papel, hay papeles que están diseñados para correr a 1 centímetro por segundo por minuto, independientemente
de la velocidad del equipo. Es decir, el equipo ya está programado para sacar 1 centímetro por minuto. Si ustedes ven, esta cuadrícula es un poco más ancha y es más alargada, más rectangular. Si ven este papel que lo utilizamos para correr el trazo a 1 centímetro por minuto, entonces tenemos una cuadrícula un poco más ancha. ¿Cuál es la diferencia de esto? Este trazo, esto que está acá a la izquierda en rosado claro, es el papel que se corresponde abajo. Y este que está acá a la derecha es el trazo de arriba. Si ustedes ven, el trazo de arriba que dice 1 minuto y el de abajo que dice 3 minutos es la misma paciente hecha con equipos corriendo a diferentes velocidades, a 1 centímetro o a 3 centímetros por segundo. Entonces, la intención y por qué comentábamos nosotros en la primera clase que lo ideal, que lo recomendaba la ACOG, era que la velocidad del trazo estuviera a 1 minuto, a 1 centímetro por minuto, era porque el desplazamiento de la onda se registra de forma más clara. Por eso ustedes ven acá, este fenómeno este fenómeno que están viendo acá de un cambio, de un ascenso en la parte de la línea de base, es exactamente lo mismo que se grafica acá, solo que la visualización es totalmente distinta. Y esa es la razón por la cual se recomienda de que mejor el trazo corra a 1 centímetro por minuto. Y entonces lo que la autora me comentaba, y en lo cual tiene toda la razón, era la diferencia entre tener 1 centímetro por segundo el papel o a 3 centímetros por segundo, además del efecto visual. La referencia dice que si yo tengo el papel corriendo a 1 centímetro por minuto, cada cuadro en vertical son 10 latidos. Eso no hay cambio, eso lo explicábamos, 10 latidos hacia arriba o hacia abajo, pero que la duración en segundos de este cuadro correspondía a 30 segundos, de tal manera que en 2 cuadros con este patrón, por eso el papel es diferente, 2 cuadros en este papel constituyen 1 minuto, porque cada cuadro son 30 segundos en horizontal. Y si el papel está corriendo a 3 centímetros por minuto, cada cuadro de estos son 10 segundos. Entonces aquí yo tendría que tener 10, 20, 30, 40, 50, 60 para tener graficado 1 minuto del tiempo del trazo. Así que si yo grafico a mi papel a 1 centímetro por minuto, que es lo ideal, aquí yo tendría 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en esta paciente. Y hacia arriba o hacia abajo, en horizontal o en vertical, permítanme. Perdón. Entonces para fines de estandarización, entonces hablamos que el cuadrito a 1 centímetro por minuto, 30 segundos y en horizontal y en vertical 10 latidos. Y a 3 centímetros por minuto, 10 segundos cada cuadrito y 10 latidos hacia arriba y hacia abajo. Pues esta línea de base lo comentábamos ayer de este proceso de aceleraciones en las que el feto muy posiblemente está en vigilia y por eso nosotros no podemos identificar el proceso de la integración de la línea de base, como se puede hacer acá, en la que yo tengo que integrar los 2 minutos para hablar de un proceso de línea de base. Si vemos acá las comparaciones de las diferentes sociedades, cómo nosotros entonces tenemos lo que dicen las diferentes sociedades en la evaluación de la línea de base. La FIGO en el 2015, 110 a 160 latidos por minuto. La EICOG en el 2009, 110 a 160. Y el Instituto de Salud en el 2007, 110 a 160. Por tal razón, esto ya es una práctica de no ponerle al 112 o al 114 bradicardia. La bradicardia es menor a 110 para la FIGO y la EICOG, y el Instituto de Salud dice, habla de bradicardia por debajo de 100. Y la taquicardia por encima de 160 y el Instituto de Salud por encima de 180. El patrón
que se ha constituido como universal es dejar la línea de base entre 110 y 160. Esta clasificación, que es parte de la FIGO, no la utiliza la EICO, la FIGO recomienda los conceptos de taquicardia leve y taquicardia severa, dejar el concepto de normalidad y bradicardia leve, moderada y severa. Y aquí tenemos los patrones de referencia. Esto nosotros no lo utilizamos. Esto no aparece en la guía y tampoco aparece en la EICO. La EICO, si ustedes ven, dice bradicardia y taquicardia. No existe el concepto de bradicardia fetal sostenida, taquicardia fetal sostenida. Eso no existe, porque el proceso de una taquicardia con variabilidad es totalmente diferente a una taquicardia sin variabilidad. Y una bradicardia es un patrón categoría 3 y eso es una emergencia. Entonces, esto solamente es para cultura general, para que vean cómo las diferentes guías tienen muchas veces principios muy distintos, para que no andemos nosotros poniendo entonces bradicardia leve, moderada o severa. Eso no existe. El proceso de la bradicardia está determinado por el predominio del vago sobre el simpático. Y entonces, ¿qué nos produce bradicardia? Sin lugar a duda, el primer fenómeno es la hipoxia fetal. Hay fármacos que están asociados a elementos de bradicardia, que ya lo vamos a revisar, la hipotermia y las arritmias fetales. Las arritmias fetales se caracterizan por tener un patrón cardíaco por debajo de 100, 80, 90, en pacientes de bloqueo que llegan hasta 50. Una vez nos mandaron una paciente de León que tenía como 30 latidos, y ese tipo de bradicardia es un patrón de arritmia. La bradicardia de 20, de 40 o 50 latidos no te va a matar un bebé a la semana 20, 24, ni 25, ni 30, porque ese es un tipo de bloqueo de conducción eléctrica en el que él no tiene un patrón de generar en el nódulo sinoauricular un sistema eléctrico que esté estimulando el corazón, está bloqueado y eso hace que su patrón sea siempre en constante bradicardia. Y eso es el cambio cultural que hemos tenido entre las pacientes de hacerle cesárea por bradicardia con 80 latidos, salir corriendo, pero la paciente tenía 2 horas de estar con bradicardia. Entonces, eso no era un evento de hipoxia. Y esto tenemos que identificarlo claramente por el tipo de patrón que aparece en la onda de la frecuencia cardíaca fetal. Vemos, por ejemplo, la bradicardia. Vean ustedes cómo este trazo, a pesar teóricamente de no ser de no poderse integrar porque hay muchas pérdidas de la frecuencia, ven ustedes cómo la caída de la frecuencia cardíaca fetal no se llama desaceleración. Miren lo interesante de este papel que les presentaba. Este papel tiene una línea verde y otra línea verde. Esto está corriendo a 1 centímetro por minuto. Entonces miren la diferencia en el gráfico de papel, que estos son 30 segundos y 30 segundos. Entonces aquí yo tengo 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí tengo más de 20 minutos. Porque aquí te dice el papel, está corriendo a 1 centímetro por minuto. Y entonces esto fácilmente nos tiene acá de 1 minuto. Entonces aquí este cambio de línea en la que yo puedo ver si a mí me pasó de esta frecuencia que estaba en 140, en la que yo no podía integrar la frecuencia cardíaca, pero se cae la frecuencia por debajo de 100, se mantiene, está asociada a contracciones, esto sin lugar a dudas es un evento de hipoxia. El proceso de la bradicardia que cae fuera de la contracción uterina muy posiblemente no sea una hipoxia, sino que sea un elemento externo adicional que está provocando la bradicardia. La taquicardia debe de ser un elemento en el cual la taquicardia como punto de partida no tiene línea de base. Pregunta de examen para mañana. La taquicardia y la bradicardia no tienen línea de base. Si yo pongo taquicardia y yo pongo bradicardia, no le puedo poner línea de base 170, porque la línea de base, el concepto es normalidad entre 110 y 160 latidos por minuto. Por tanto, yo no le puedo poner línea de base. El concepto, ustedes ven en la ICO, dice taquicardia, categoría 2, sin variabilidad, y bradicardia pasa automáticamente a la categoría 3. Entonces, todo el trazo, en este caso, en el que yo tengo todo este patrón de taquicardia, esto es un patrón reactivo, hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Estos omega, ascensos de un omega y otro omega que es ascenso transitorio periódico, aquí tengo otro omega transitorio periódico, pero todo este trazo se encuentra por encima de 160 latidos por minuto. Esta paciente
el hallazgo es taquicardia y de acuerdo a la guía de la EICO que es repetir nuevamente el trazo en 15 minutos para ver si hay que hacer un cambio. Porque esta paciente, por ejemplo, no tiene actividad uterina y tiene taquicardia. Entonces, esto no es indicación de cesárea. Si yo tengo un proceso de una fiebre materna, una infección, un proceso tiroideo que no he estudiado con otra sintomatología, fármacos que provocan la aparición del proceso de taquicardia o eventos de asfixia en último lugar asociado a otros elementos, entonces yo sí debo de considerar el proceso de la cesárea. Eh, si yo tengo una taquicardia, ¿cuál sería el criterio para poder decir, pregunta de examen? Si yo tengo una taquicardia, ¿cuál sería el criterio para poder decir que estoy en un contexto de asfixia fetal? ¿Qué tendría que buscar en el trazo yo para preocuparme por la taquicardia? Pueden encender el micrófono. Ausencia de variabilidad. Variabilidad, perfecto, excelente. Si yo tengo una taquicardia, tengo una línea arriba de 160, 170, 180 y no tengo variabilidad, sin lugar a duda, ese es el factor que me dice que este feto tenga un proceso de hipoxemia o hipoxia. No le voy a poner asfixia porque asfixia por NST sería estar locurando e inventando cosas y eso no existe. Pero yo sé que entonces hay un compromiso de la condición fetal por la ausencia de la variabilidad. Pregunto, este trazo que ustedes ven acá, ¿considerarían que este feto hay un fenómeno de acidosis? Si aquí está iniciando un daño placentario, es probable que este feto tenga este patrón de reactividad, que haya presencia de aceleraciones y vean acá una variabilidad totalmente normal. Esto es normal, este es un trazo normal, está con taquicardia. Por eso la ECOG te dice, está con taquicardia, pero tiene variabilidad, no tiene desaceleraciones variables y prolongadas, anda a repetir el trazo de 15 a 45 minutos, volver a evaluar y ver qué condiciones tiene, si hay un evento infeccioso, si hay fiebre, si hay un proceso metabólico, si hay una hiperglicemia, qué elementos pueden provocar la taquicardia. Por supuesto, si yo tengo a la paciente con 3 centímetros, tengo una taquicardia, pero hay ausencia de variabilidad, entonces la ausencia de la variabilidad automáticamente me pasa a la paciente a categoría 3 y lo que voy a buscar son ausencia de variabilidad, dice la categoría 3 más presencia de desaceleraciones. Esa es la intención y la lógica para nosotros no estar haciendo cesárea o justificando procedimientos quirúrgicos innecesarios si no tenemos la justificación. Miren esta paciente, por ejemplo. Esta paciente, aquí el trazo dice que la paciente está con fiebre, tiene 38,8 de temperatura. Sin embargo, no solo tiene fiebre. Miren la contractilidad uterina, vean las contracciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de contracciones en este papel que está corriendo a 1 centímetro por minuto. Aquí estamos hablando de casi 16 minutos con aproximadamente 10 contracciones, una paciente que tiene policistolia. Pero vean, 38 de temperatura, 38,8, casi 10 contracciones y vean el patrón, está taquicárdico sin lugar a duda, pero vean el patrón de reactividad. Vean cómo se observa variabilidad. Acá, este fenómeno, ¿cómo se llama? Correcto, el fenómeno que se llama lambda, ¿se acuerdan? El fenómeno reactivo que está asociado justo con la contracción. Si esta paciente, además de la fiebre y la policistolia, se deja continuar, muy seguramente aquí van a tener patrones de desaceleración. Recuerde que la ICO dice, buscamos aceleración o buscamos desaceleración, que nosotros ahora ya con estandarización vamos a decir, este patrón, hay aceleraciones, no hay desaceleraciones, pero además podemos nosotros comentar los patrones de reactividad que tienen los trazos. Los patrones que decíamos acá, miren, este efecto que está aquí, ascenso transitorio, este es un fenómeno omega y aquí tenemos un lambda. Todo esto son fenómenos de un patrón que dice que las condiciones de acidosis en el feto aún no están establecidas. A pesar de la fiebre, a pesar de que tenga la policistolia, todo está muy bien con al menos con el patrón reactivo. Miren esta paciente, es lo que comentábamos. Esta taquicardia que está aquí atrás, esta taquicardia no es lo mismo que esa taquicardia. Y lo que respondían, la variabilidad, vean la variabilidad de ese trazo. Ese trazo
es para salir corriendo, claro, pero no vas a indicarle la cesárea y la justificación legal es no es cesárea por taquicardia. Aquí evidentemente es un riesgo de pérdida del bienestar fetal porque tenemos un trazo categoría 3 y la categoría 3 dice que hay ausencia de la variabilidad con desaceleración y ahí te dice cuáles son los tipos de desaceleración y lo estamos viendo. Una paciente con un patrón de 200 de frecuencia cardíaca, no de línea de base, que son dos cosas distintas. La línea de base recordemos que es de 110 a 160. Entonces, un patrón cardíaco por arriba de 200 y vean estas desaceleraciones. ¿Y esto cómo se puede llamar? Sin lugar a dudas de recuperación lenta. Miren, cayó la frecuencia y aquí pasamos, estamos hablando de casi 2 minutos para que la frecuencia volviera a recuperar. Y en este patrón que está acá tengo otra desaceleración y esta desaceleración es una desaceleración tardía. Aquí tengo la actividad uterina y aquí tengo el concepto de la caída de la frecuencia cardíaca fetal. Y además tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, no es lo mismo poner cesárea por taquicardia que poner cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal, categoría 3, ausencia de variabilidad con desaceleración de recuperación lenta, más desaceleración tardía recurrente, porque aquí hay otra desaceleración tardía, más policistolia. Totalmente distinto, nadie te va a cuestionar nada. Ah, mira, te hizo una hemorragia a la cesárea, pero es que no es lo mismo la hemorragia en la cesárea por taquicardia que la paciente que hizo la hemorragia porque tenía una policistolia. Entonces, esos elementos legales que nosotros tenemos que utilizar para justificar oportunamente los procedimientos quirúrgicos es la idea de esta estandarización, que utilicemos y escribamos todos los elementos necesarios para poder argumentar lo que vamos a hacer. Así que lo que pase no hay ningún problema porque está justificado. Si esta paciente me llega de la calle con este trazo, le hago el trazo y aparece esto, está difícil que alguien te vaya a cuestionar porque fuiste al quirófano en los próximos 10 minutos y la paciente salió con Apgar de 1,3. Es que no importa, aquí está el trazo. Aquí está el trazo que me dice que tenía un compromiso a nivel del componente bioquímico fetal y que por eso hice ese daño. Pero si solo le pongo taquicardia, automáticamente me vas a tener llamándote que cuál es la taquicardia, que cuál fue la indicación. Ok, dinámica uterina. ¿Alguna pregunta hasta aquí esta línea de base? Entonces, dejar claro que la taquicardia y la bradicardia no tiene línea de base, se describen como taquicardia y bradicardia, y si es bradicardia, ponerla en categoría 3 y agregarle el proceso del proceso la presencia, perdón, de desaceleraciones. La estandarización de los cuadros, decíamos, 1 centímetro por minuto, 30 segundos y 10 latidos, y si es a 3 centímetros por minuto, 10 segundos y 10 latidos. Dice acá, utilidad del registro en el parto pretérmino e incluso el intraparto. De hecho, doctor Pozo, hay una conferencia, que es la última, donde vamos a hablar de la utilidad del monitoreo fetal, porque sirve el registro en el pretérmino, por supuesto que sirve, partiendo de la premisa que hablábamos ayer. El parto pretérmino, ¿qué es lo que tiene? Una menor variabilidad y una mayor línea de base. Eso lo dije la pregunta de examen y fue pregunta de examen, estaba sencillo. Estaba la opción, ¿es menor variabilidad o mayor línea de base o menor línea de base, mayor variabilidad? El concepto era, tienen menos variabilidad y tienen mayor línea de base. Explicábamos que se mantenía ahí en 160, 158 y eso era lo esperado. Y el concepto del proceso de la prematurez que más fácilmente se afectan por los medicamentos, por el sulfato de magnesio, por el corticoide, incluso por la parte de la betalol, que ya lo vamos a ver. Dice, en la categoría 3 solo es bradicardia. Correcto, Alicia, muy bien. La taquicardia es categoría 2. La taquicardia es categoría 2. Cuando yo hablaba de la taquicardia, me refería a esto. El ejemplo que ponía aquí decía, esto evidentemente es una taquicardia, no queda la duda. Lo que estaba explicando es que si ustedes me dicen que le hacen cesárea por taquicardia, se cuestiona. Pero si ustedes me dicen que la paciente tenía una frecuencia cardíaca de 200, que no es lo mismo que línea de base, el 200 es taquicardia, claro, es taquicardia, pero me dicen, doctor, la cesárea fue por un riesgo de pérdida de bienestar fetal porque no tenía variabilidad, aquí no hay variabilidad, y además de eso tenía desaceleraciones recurrentes, recuperación lenta,
Y con una policistolia nadie te lo va a cuestionar, eso no hay la menor duda. Entonces, la bradicardia queda en la categoría 3 y la taquicardia queda en la categoría 2. Y recuerden que también hay bradicardia en la categoría 2. ¿Cuál es la Ujú. bradicardia que pasa a la categoría 2? La bradicardia que tiene presencia de variabilidad. Variabilidad. Para que vean la relevancia de identificar la variabilidad, y es lo que explicamos en la bradicardia. Yo tengo una paciente con bradicardia, con ausencia de variabilidad, es de correr. Yo tengo una paciente con bradicardia de manera permanente, 10, 15, 20 minutos, sin variabilidad, estamos claros que ese es un proceso de daño. Pero yo tengo un patrón arrítmico con bloqueo auriculoventricular, voy a tener bradicardia con el proceso de variabilidad presente. Ahora, para conceptos obstétricos, y esto va a ser para el próximo año, igual se puede planificar con los maternos, integrar la parte del perfil biofísico, integrar la parte del Doppler y integrar la parte del ultrasonido, porque esto va de la mano y esto sería interesante. Yo tengo una taquicardia que tiene variabilidad, voy a ir a revisar cómo está el corazón, cómo está la cerebral media, cómo está el istmo y el ducto venoso. Entonces, como obstetra, ya voy a poder integrar mejor esta condición. Yo tengo una bradicardia que tiene variabilidad totalmente normal, entonces yo ya sé que esa bradicardia está en la categoría 2 y es posible que el bebé tenga a lo mejor un patrón de una arritmia y que por eso está con esos cambios. ¿En cuánto tiempo monitoreo de una paciente con trabajo de parto? Eh, la, son dos cosas diferentes, José, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es evaluar a una paciente que esté en categoría 2, que yo tengo de 15 a 45 minutos hasta una hora para repetir el trazo. Si le voy a hacer un cambio, le voy a poner del cúbito lateral, le voy a dar alimento, la paciente la vamos a incorporar. Voy a hacer cambios para evaluar nuevamente el trazo, pero en el trabajo de parto, ese otra cosa. Estamos hablando de la evaluación del trazo, de la pertinencia de la auscultación continua o intermitente, eso es, en el otro tema el día jueves lo vamos a abordar. O sea, no estamos diciendo nosotros que esta prueba es la panacea y el gol estándar y que vayan a conectar a todo el mundo a la panza en los trabajos de parto porque eso es lo mejor. No estamos diciendo eso. Estamos tratando de transmitirle ciencia y no podemos estar diciendo que esto es lo máximo. O sea, si yo voy a hacer una inducción en una paciente con movilidad de agua el trazo, y si le voy a poner en 6 horas lo que dice la norma, le voy a repetir el trazo antes de poner la segunda dosis de misoprostol. Si yo le puse una dosis de misoprostol, hizo actividad uterina regular y le estoy cuantificando 5, 6, 7 contracciones, le voy a poner un trazo para ver cómo está respondiendo una policistolia. Entonces, no les puedo contestar una receta de cocina de que hacerle trazo cada 2 horas, hacerle trazo cada 4 horas. Eso no existe. Las pacientes que están en inducción, le haces los trazos cada 6 horas cuando vas a aplicar el misoprostol previamente. Y las pacientes que están en conducción, se hace auscultación intermitente, haces un trazo inicial, pero no le vas a estar poniendo monitoreo en el intraparto. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Se aplica el término de sospechoso de pérdida del bienestar fetal. No sé, a estas alturas, con lo que hemos estado repitiendo en estos 3 días, ya es muy difícil que vayamos a creer, por ejemplo, que esta paciente va a ser sospechosa de pérdida del bienestar fetal. Por eso el concepto no es sospechoso, o más bien, lo explicábamos en la clase de asfixia, hablamos de un riesgo de pérdida del bienestar fetal. El riesgo no está diciendo que el feto tiene que nacer asfíctico. El riesgo es la palabra sinónima del sospechoso, porque no estás diciendo que se va a asfixiar, estás diciendo que si no lo sacas, el bienestar fetal se va a comprometer severamente. Entonces, no ocupamos sospechosos, sino simplemente riesgo de pérdida del bienestar fetal. Ok, hablando de la dinámica uterina, para identificar para qué nos es importante la dinámica uterina, las fases del parto, la progresión y la dilatación y el descenso, circunstancias patológicas irreversibles como riesgo de pérdida de bienestar fetal, y aquí ejemplo de eso decíamos bradicardia con variabilidad o taquicardia con variabilidad. Esos son datos que pueden revertirse y que a estas alturas ya nosotros no podemos estar indicando cesáreas por esa causa, porque no existe, pues ya estábamos hablando de cuáles son esas condiciones. Y reconocer circunstancias potencialmente graves como el DPPNI. El DPPNI tiene características clave. Te hacen
bradicardia severa sin variabilidad, o te hacen desaceleraciones graves, o el otro elemento que te hace son los patrones sinusoidales. Esas son las características de PPNI. No tengo ultrasonido, está con policidal hipertonía en el centro de salud, sé que está con hipertonía y se va a desprender la placenta. Estoy en la sala de labor y parto y está con hipertonía, se va a desprender la placenta, o corro para el ultrasonido o le hago el monitoreo y voy a identificar la policistolia. Pero antes de cualquiera de esas cosas, lo más importante, si clínicamente estoy identificando la policistolia, es ir a parar las contracciones. O sea, eso es lo primero. En vez de correr a buscar un ultrasonido, detengan las contracciones, porque por el intrincado la cantidad de fibras musculares a nivel del útero, lógicamente la sensación de dolor de la paciente es excesivamente severa. En teoría, nosotros tenemos dos marcapasos, el ser humano, ¿verdad? La mujer tiene dos marcapasos, derecho e izquierdo. Sin embargo, algunas pacientes con incoordinación pueden tener un tercer marcapaso e incluso hacer una onda reversa, una inversión de la contractilidad uterina y formar un anillo a nivel cervical. Y esos son el montón de pacientes que hacen anillos cervicales después de los partos intempestivos, en la que la actividad uterina choca con la onda que viene de arriba y entonces tiene atonía uterina en la que no importa lo que le hagas, termina en histerectomía porque no tenés control del tono uterino. Desde 1980, esto lo que estudiamos medicina en estos años, en los que conocíamos sobre el patrón de difusión, de cómo el marcapaso arrancaba en un cuerno, se difundía a través del fondo uterino con mayor intensidad, con mayor frecuencia y posteriormente bajaba hacia el segmento y luego volvía a desaparecer. Este patrón es lo que se constituye como el triple gradiente descendente. Por supuesto que para evaluar estos procesos de la frecuencia, los tocómetros de actividad uterina nos permiten a nosotros en este momento identificar únicamente el número de contracciones. El tono y la intensidad, la única forma de identificarlo es tener un tocómetro interno que nos permite evaluar el tono. Todavía habían hospitales que hacían este cálculo de la frecuencia por la intensidad para ver unidades de Montevideo. Eso no tiene ningún sentido, es de 1980 y no sirve absolutamente para nada. Para nosotros es número de contracciones, relajación clínica del útero. Que tener un tocómetro en la cavidad uterina que te permite ver tono e intensidad, la evidencia dice que no hay mayor utilidad, que no te da absolutamente ningún beneficio. Estos serían los valores normales de un registro interno de la frecuencia cardíaca, de la actividad uterina. Tono basal de 8 a 12 milímetros, frecuencia de 3 a 5 contracciones y una intensidad de 30 a 50 milímetros. Recuerden que cada fase del trabajo de parto tiene características distintas en evolución de las contracciones. La tocografía externa, decíamos que nos permite ver únicamente número de contracciones. Acá es un inicio, no es invasivo, por supuesto, y el sentido de colocar el proceso del papel también tiene la posibilidad de ver el tiempo que dura la contracción, utilizando la misma nomenclatura de cuadros de tiempo-duración que la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, esto es lo que más se utiliza la vigilancia externa. Como le digo, los sensores internos no tienen ninguna utilidad hoy en día porque, por lo invasivo, requieren RPM dilatación, ellos dan una información real de la intensidad, duración y tono basal, está contraindicado en los casos de hemorragia, y aquí dice, aunque el monitor externo no dé información útil en cuanto a la intensidad y tono basal, en la mayoría de las situaciones clínicas obtenemos datos suficientes para una monitorización segura. Pregunta de examen. Entonces, ¿por qué me sirve monitorear? Porque yo voy a poder evaluar la contracción uterina y la respuesta que me hace la frecuencia cardíaca fetal. Por eso es importante el monitor externo. Y entonces, en el análisis que hacíamos con los CILAIS este fin de semana era, bueno, ahora que estamos siguiendo los monitoreos, ahora nos damos cuenta que no tenemos monitor, que no tenemos papel, que el tocómetro no sirve. Pero entonces, ¿cómo estábamos haciendo análisis o cómo estábamos indicando cesárea? Prácticamente a ciega. Eso es como que yo hago una cirugía fetal, meta una aguja al útero y no tengo ultrasonido para ver. O sea, así de grave es esto. Yo no puedo estar vigilando fetos que están bien sin tener el registro de la actividad uterina en relación con el cambio en el patrón de la frecuencia fetal. Entonces, esto de la parte de la calibración me permite identificar entonces una actividad uterina que aparentemente está
disminuida cuando la comparo con una contractilidad uterina adecuada si el equipo realmente está calibrado. Y entonces va en este proceso, actividad uterina, y aquí aparente se recupera el tono rápidamente, pero ven acá, actividad uterina y miran la relajación del útero es un poco más lenta y esta relajación no llega prácticamente hasta la línea de base e inmediatamente inicia prácticamente la otra contractilidad. De ahí la importancia de mantenerlos calibrados los equipos. Las anomalías de la contracción, esto es cultura y es escuela. Acá estamos en el siglo XXI como para estar buscando apellido, nombre, apellido de la distocia. No, lo importante es que nosotros identifiquemos que hay una distocia de la contracción. Y de toda la clasificación que existe en las guías para distocias de la contracción, esto es lo más práctico. Y esto práctico lo dice la EICO. Aquí habla de los elementos más prácticos de la distocia dinámica. Entonces, uno, que tengas defecto o tengas exceso de la dinámica uterina. Con un triple gradiente descendiente conservado, que tenga hipodinamia y hiperdinamia primaria o secundaria. O que tenga una alteración del triple gradiente con incoordinación de primero y de segundo grado. El primer grupo de triple gradiente, eso es sencillo. Eso no hay donde perderse. Porque si yo tengo un triple gradiente conservado, solo puedo tener hipodinamia o hiperdinamia. Si tengo hipodinamia, hay que ver si tengo hipotonía, bradicistolia y hiposistolia. Son los elementos claves que hablan sobre el proceso de que le falta contracciones a la paciente y la voy a conducir por hipodinamia uterina. Y que aquí, si es primaria o secundaria, para ver cuál es la razón, si es que tiene un polidragnio, si es un feto grande, si es que la paciente no tiene contracciones regulares, cuál es la razón por la cual tiene la hipodinamia. Pero no la hipodinamia de que tenía 4 centímetros en la emergencia y pasó 2 días con 4 centímetros. Y la hiperdinamia, en el caso de la hiperdinamia, se clasifica hipertonía, taquiopolisistolia e hipersistolia. Y aquí hablamos la polisistolia con el concepto de más de 6 contracciones en 10 minutos. Es decir, que lo que dice la DICOC de 3 a 5 es el rango de normalidad. Esto es con triple gradiente conservado. Ya estos conceptos no se utilizan, hiperestimulación e hipercontractilidad, y entonces miramos nosotros cuántas ondas están reportadas en este trazo y cómo está la respuesta. Aquí, a ojo de buen cubero, yo estoy viendo cómo está este concepto, el descenso de la frecuencia cardíaca, pero ven ustedes ese patrón de un feto que aparentemente está bien, la está luchando. Miren, a pesar de la polisistolia, miren la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Aunque yo no pueda integrar el trazo acá, y aunque esté en un proceso de taquicardia, este feto tiene presencia de variabilidad y por tanto no es que esta polisistolia voy a salir corriendo a operarla, porque puede ser que esta paciente tenga 8 centímetros, le voy a regular las contracciones, voy a disminuir el número de contracciones y voy a reiniciar el proceso si yo garantizo en un nuevo trazo de que la frecuencia cardíaca fetal está bien. Entonces vean este proceso. Aquí tengo una contracción uterina, 2 contracciones, 3, 4, 5, y vean este proceso que ya vamos a hablar de lo del triple gradiente afectado, en la cual se mantiene hipertonía y que la hipertonía provoca automáticamente. Esto no sería bradicardia, esto es lógicamente una desaceleración de recuperación lenta en la que pasaron casi 3 minutos y luego vuelve casi al 6º minuto nuevamente a recuperar la línea de base. Pero esto, sin lugar a duda, es una desaceleración en el concepto de hipertonía y esto es una urgencia para el paciente. El tratamiento de la hipodinamia, anorexia, ya lo que conocemos, que es lo que nosotros hacemos, regular la actividad uterina, que orine, que defeque la paciente, las condiciones de seguridad, derivar líquido, lo que requiramos para que la actividad se regule. Descartar, por supuesto, que la paciente no esté agotada y que no haya una distosia a nivel cervical o un anillo de contracción. Y en el caso de la hiperdinamia, de que hay exceso de actividad uterina, que sea hipertonía, policistolia, suspender oxitocina, retirar la prostaglandina, decúbito lateral, agnorexia o uteroinhibidores. Acá, en el protocolo recomendamos, como decíamos, el uso de la dosis de taquidinefedipina o en su defecto el uso de sulfato de magnesio para reducir la contractilidad uterina, hablando particularmente en el evento de la policistolia. Y aquí hay que buscar cuáles son las razones por las cuales hay alteración de la actividad uterina. Entonces tenemos actividad con triple gradiente, hipodinamia y hiperdinamia.
Y la alteración del triple gradiente, que es aquí donde quiero hacer énfasis, no vamos a preguntar nada en el examen de la primaria y la secundaria porque esa ya ustedes se la saben. Me interesa que nos centremos en este concepto, que esto es una cosa que se ha perdido mucho y que no hemos identificado, pero que están muy claros en los trazados que nosotros estamos realizando. Ok, con alteración del triple gradiente, a este fenómeno se le conoce como incoordinación. Y hay tres elementos que nosotros tenemos que identificar. En la alteración del triple gradiente que está incoordinado, puedo tener de primer grado y de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que en el primer grado hay dos marcapasos que están disparando actividad uterina y que los monitoreos tienen la capacidad de identificar esa onda, porque una onda es más picuda, porque una es más aplanada, porque una es más ancha, una es más corta. Eso tenemos que verlo nosotros en la onda y tenemos que describirlo. O sea, esto es un poco de ciencia, de poder identificar realmente ese proceso que ya está descrito. Si fueron 20 años de investigación para hablar sobre esto. Entonces, no lo podemos pasar nosotros a la carrera, tenemos que identificar que este proceso de incoordinación muy seguramente no se trata de una policistolia que con lavarle el misoprostol se va a quitar. Si yo tengo una incoordinación o un marcapasos con bigeminismo, muy seguramente, aunque la lave, va a terminar en un compromiso de las reservas fetales. Entonces aquí tenemos el primer grado, hace dos marcapasos y la onda es bigeminada. Y la incoordinación del triple gradiente de segundo grado es lo mismo. Es una onda bigeminada, lo único que estas dos ondas tienen hipertonía. Es decir, en el primer grado yo miro las dos ondas que están disparando los cuernos del útero y veo dos tipos de ondas de contractilidad distintas. Y en la de segundo grado veo además la presencia de hipertonía. Veo bigeminismo, pero también hipertonía. En la inversión del triple gradiente descendente es la formación en el segmento en el que chocan las ondas. Veo dos ondas bigeminadas del cuerno y una tercera onda del proceso del segmento inferior. Y el anillo de contracción es algo que nosotros vemos evidentemente. Paciente que tiene el alto riesgo de una ruptura uterina y la paciente tiene una policistolia y una hipertonía persistente y que a nivel ginecológico encontrás el cérvix totalmente contracturado. Entonces aquí tenés la despolarización muscular de cómo hace la contracción de cada uno de los cuernos y cómo se representa la parte de las ondas de las pacientes. Entonces miremos esto, incoordinación de primer grado, una onda bigeminada. Entonces miren acá, tengo esta onda, este de un cuerno, este es el mismo cuerno, este es el tercer cuerno y este es el cuarto cuerno, perdón, la cuarta contracción del mismo cuerno. Entonces miren, plano, 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 plano. Esta onda se llama bigeminada porque tiene dos patrones totalmente diferentes. Miren este, picudo, otro pico, un pico, otro pico y por acá otro pico. Plano, 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 plano. Este fenómeno es una onda de incoordinación de primer grado en la que yo observo una onda bigeminada. Y miren la respuesta. Miren la respuesta que nosotros tenemos que aprender a analizar en los trazos. Aquí tengo el disparo de una onda y vean cómo se comporta la variabilidad. Acá hay alguna desaceleración variable que medio baja con la contractilidad uterina. Aquí se dispara esta onda y no cambia la variabilidad, sigue igual. Se dispara la segunda onda bigeminada del cuerno previo y entonces miren cómo ya se ve un cambio en la parte de la línea de base, diferente a esta. Vuelve a hacer otro disparo, se conserva la variabilidad, vuelve a hacer la misma onda y aquí vuelve otra vez a cambiarse la variabilidad. Es decir, uno de estos picos, sin lugar a duda, tiene predominio sobre otro, pero nuestra lógica ahora es decir, ya no describir que la paciente solo está con policistolia, sino que tenemos una distosia de la contracción, en la que tenemos una incoordinación de primer grado con una onda bigeminada, en la que hay cambio de línea de base con desaceleraciones, con pérdida de la variabilidad, con desaceleraciones prolongadas y con hipertonía y policistolia. Esa justificación es totalmente distinta a decir que le voy a hacer cesárea porque está con taquicardia. La incoordinación de segundo grado, el primer grado solo teníamos las dos ondas. En la de segundo grado, entonces tenemos la onda bigeminada y nosotros tenemos además la hipertonía. Entonces miremos acá, tenemos un disparo de la parte de la contracción uterina
cómo se bajó. Aquí tenemos un disparo de un cuerno, otro cuerno, este es totalmente diferente, aquí está el cuerno, pero vean que acá no recuperó el tono se mantuvo con hipertonía, y vean, en el disparo de estas contracciones, miren cómo se mantuvo la línea de base y la variabilidad. Y vean cuando hizo el disparo el otro cuerno. La segunda onda, miren cómo esta frecuencia de esta contracción uterina, cómo cambió totalmente el patrón. O sea, no importa que sea de primero o de segundo grado, una incoordinación del triple gradiente descendiente, que es un proceso de alteración de micuterina, debo de evaluarla a la luz de los cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Sin lugar a duda estoy claro que esta onda bigeminada va a tener mucho mayor peligro que la onda bigeminada de primer grado, porque en aquella no tengo hipertonía, pero en esta sí, en este el útero no se relaja. Y por no relajarse, eso va a afectar totalmente la parte fetal. Y acá exactamente lo mismo. Miren acá, contracción, contracción, contracción. Este es una onda bigeminada distinta. Este es un cuerno y este es otro cuerno. Aquí tengo una contracción que va a ser diferente a esta, pero vean que hay hipertonía, que no hay relajación total de la frecuencia cardíaca fetal y exactamente lo mismo. ¿Cómo está la variabilidad? Que no hay ningún cambio. Si me preguntan en estos primeros minutos acá, doctor, ¿cómo está esto? Mira, hay una línea de base bien, hay una variabilidad que yo la veo totalmente normal, no hay aceleraciones, no hay desaceleraciones, veo un patrón de reactividad tipo lambda aquí ven sube y baja, que tiene que ver ligeramente con la contracción, pero esto no me preocuparía absolutamente para nada. Pero se dispara la segunda onda desde segundo grado y además de eso hace hipertonía y ahora sí miren el cambio. Esta es la misma paciente. Pregunto, ¿podemos nosotros interpretar esto si no tenemos la actividad uterina? Por supuesto que estamos elocurando los resultados. Ok, línea de base. Acá tenemos entonces la integración de buscar de los 2 a 10 minutos en un trazo de 10 minutos, juntar 2 minutos de todas las medidas de la línea de base para poder identificarlo. Aquí hablábamos que esto no podemos integrar línea de base si no puede encontrar los 2 minutos. Tenemos que ver la respuesta de la contractilidad uterina, cómo se comporta con el proceso del patrón reactivo a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. 39 semanas, vigesta con meconio, parto vaginal, 2 circulares de cordón. ¿Qué vemos acá? Contracción, aceleración, contracción, aceleración. ¿Hay algo, pregunta de examen, ¿hay alguna referencia patológica entre una contracción uterina y una aceleración? Ninguna. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Hay contracción, se acelera el corazón. Eso es normal. El peligro es que haya una contracción y haya una desaceleración. Pero que el feto, cada vez que hay una contracción, la paciente haga una aceleración, no representa absolutamente ningún problema. De hecho, vean ustedes cómo se mantiene el patrón en diferentes minutos. Acá, entre contracción, aceleración, contracción, aceleración. Contracción, aceleración, igual acá. Y vean el periodo expulsivo que en relación a lo que preguntó el otro pozo, también lo vamos a ver en la última conferencia, todos los cambios en el expulsivo. Ya la paciente en el expulsivo, miren cómo se mantiene la contractilidad uterina y esto aquí prácticamente aparece un bigeminismo con hipertonía, pero esta es la etapa final del parto. ¿Y qué hace la hipertonía? Esa desaceleración. Pero como este feto estaba en esta etapa que tenía una variabilidad bastante normal, entonces, esto no me puedo estresar y sé que el feto va a salir bien si la variabilidad estaba ahí. Pero si yo no vigilé a la paciente en las últimas 12 horas y me aparece esto, solo Dios sabe cómo va a salir esta paciente en estas condiciones si no sé cuál es lo que le precede a este daño en el periodo expulsivo. Programa de trabajo de parto, la estimulación del polo cefálico. Vean acá que esto no es que esté prohibido hacerlo, pero no es una recomendación válida en evidencia que le esté sacudiendo la cabeza al feto. Ya decíamos que con la vibración es más que suficiente. Y entonces vean, actividad, 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 actividad. ¿Ven un patrón de bigeminismo aquí? Esta contracción y esta contracción es totalmente diferente a esta. Este es de este foco, esta contracción es de este foco, pero esta contracción es del otro marcapaso, esta es del otro marcapaso y esta es del otro marcapaso. Aquí tengo una, dos, tres contracciones de un marcapaso y 5 contracciones de un segundo. En total son 8. Entonces, mientras esta paciente aquí tiene una incoordinación de primer grado, porque solo es bigeminismo, no hay hipertonía, ven ustedes que la variabilidad es mínima. Línea de base, sí hay 130.
línea de base. Variabilidad mínima, no está ausente, hay una variabilidad mínima. Aceleraciones, no hay aceleraciones. Desaceleraciones, no hay desaceleración. Actividad uterina, policistolia, incoordinación con triple gradiente invertido de primer grado, porque no tiene hipertonía. Se estimula el polo cefálico y entonces miren la respuesta. Ya sigue la actividad uterina. Aquí hizo siempre el biseminismo, siempre un cuerno y otro cuerno. Y vean cómo respondió después de la estimulación. ¿Qué hizo con esta contracción? Hizo una aceleración. Entonces, esta es la razón por la cual, si ahorita estuviéramos en cualquier hospital de Nicaragua, le damos vuelta, le quitamos este pedazo acá y decimos ausencia de variabilidad policistolia cesárea. Entonces, esto es la aplicación de la ciencia, de que realmente estemos indicando adecuadamente los procedimientos quirúrgicos y que además estemos garantizando una buena vigilancia fetal. Entonces, acá, pregunto, ¿hubo cambio de línea de base en esta paciente después de la estimulación del polo cefálico, sí o no? ¿Cambió la línea de base, sí o no? Sí, doc. Correcto, sí cambió la línea de base. Hablamos que son de 10 minutos, hubo un cambio de la línea de base y acá esta línea de base vamos a ponerle 140. ¿Cómo está la variabilidad? Estos 10 minutos de acá, con estos 10 minutos, ¿cómo está la variabilidad? Está normal. Esta variabilidad está normal. ¿Hay aceleraciones? Sí, aquí hay un patrón de aceleración y esta es otra aceleración. Entonces, aquí esta condición del feto está muy bien. Y si esta paciente tiene 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, no va a ser lo mismo que una condición de una paciente que está sin trabajo de parto. La línea basal de 110 a 160, vean que hay algunas contracciones de registro. Estos papeles, gracias a Dios, ya no existen. Estos papeles yo me formé de residente y de preinterno e interno con este tipo de registro que el gráfico de la actividad era bastante errática. Habían muchos cambios, entonces aquí era imposible poder decir si esto era policistolia, era hipertonía o estaba normal o mal calibrado. Entonces estos papeles ya no existen. Aquí tenemos el cambio de línea secundaria a la parte de fármaco. Entonces, ¿cómo yo puedo bajar de una línea de base en la que tengo 150 y cómo baja la línea de base a tener 130? ¿Cuál es el criterio para hablar de cambio de línea de base? Tener 10 minutos y una nueva valoración. 10 minutos estaba con una línea y en los siguientes 10 minutos otra línea. Esa es la única manera de poderlo evaluar. Ojo con la preeclampsia, a propósito de la pregunta del pretérmino y lo torposo y de lo que hacemos con mucha frecuencia. Miren lo que le hace la betalol a la línea de base. Entonces, si esta paciente tiene 35 semanas, 36 semanas y anda con 5 centímetros y ustedes le ven que tiene una preeclampsia severa, le ponen la betalol y le ven este trazo, casi 99% de probabilidad que le van a ir a indicar una cesárea. Desgraciadamente, pues entonces acá esto nosotros tenemos que aprender a interpretarlo. Yo ya sé que la dexametasona me baja la variabilidad, que la glucosa me baja la variabilidad, que el uso de sulfato de magnesio me baja la línea de base y me baja la variabilidad, y que la betalol además me afecta la variabilidad y el cambio con línea de base. Esta paciente estamos tratando de reportar el proceso del cambio de línea de base. Una línea de base de 130 y cómo bajó por debajo de 120 después de la perfusión de la betalol. Entonces, el uso de la betalol intravenoso disminuye la línea de base y disminuye la variabilidad. Si ustedes ven, aquí había más variabilidad en este trazo que esto que puedo ver en este mismo tiempo, que se corresponde. Entonces, esto es por la perfusión de la betalol. ¿Qué tengo que hacer en esta paciente? Estimularla, repetir el trazo, ver cómo está la respuesta, hidratarla, cómo está la glucosa y volver a repetir el trazo para ver si efectivamente ese patrón se mantiene o si solamente era efecto farmacológico. Cambio de línea basal por fiebre, ya decíamos, policistolia fue el ejemplo que pusimos al inicio. Taquicardia secundaria fiebre, ¿cuál es la diferencia? Es la diferencia de los patrones de reactividad que tiene, la variabilidad que tiene, una variabilidad marcada, más de 25 latidos, en el concepto de una taquicardia. ¿Esta paciente es criterio de cesárea? No. Es una paciente que va a quedar en categoría 2 y tenés que repetir el trazo. Patrón sinusoidal, no se nos puede olvidar, actividad, contracción, actividad, contracción. Esto lo vamos a explicar en el expulsivo, de lo que preguntaban, esto es expulsivo. Aquí tenemos este patrón con desaceleraciones en una paciente con policistolia,
con una incoordinación de segundo grado. Miren todo lo que podemos ver en un trazo rápidamente cuando ya tenemos la parte del conocimiento. Incoordinación de segundo grado. Actividad, actividad, actividad. Otro patrón de feminismo y aquí está la hipertonía. Y vean la hipertonía y lo que pasa a la desaceleración. Esto es desaceleración. Esto no, esto es bradicardia. Esto es una bradicardia porque en teoría la desaceleración de recuperación lenta tiene que recuperarse en 2 minutos. No va a pasar durante estos 10 minutos. Esto es bradicardia. Bradicardia, por supuesto, que está respondiendo a la hipertonía. Y estas son, en el examen final van a haber 4 o 5 trazos que vamos a poner aquí una flecha. Señale, ¿cómo se llama esto? Desaceleración tardía. Aquí está la actividad y aquí está la actividad. ¿Cómo se llama esto? Hipertonía. Incoordinación de onda triple gradiente descendente invertido de segundo grado por bigeminismo con hipertonía. Acá, un feto decíamos que está reactivo, un señor que está en vigilia, y eso hace, ¿se acuerdan que decíamos eso? Hace mucha aceleración y mucho patrón que ni siquiera puedes identificar la línea de base. Pero además de eso, tenés una policistolia sin lugar a dudas. Pregunto, ¿hay bigeminismo en este trazo? No, no hay bigeminismo. No. No hay bigeminismo. ¿Ven que es una sola onda? ¿Hay hipertonía? No hay hipertonía. Aquí no hay una incoordinación del triple gradiente. ¿Qué es lo que tiene la paciente acá? La paciente tiene una policistolia. Nada, lo que está en la hiperdinamia. Nada más que tengo que hacer, irle a controlar a la oxitocina, ir a ver el misoprostol, pero no le voy a indicar cesárea por esto. Esto debe estar totalmente justificado. Último trazo, aquí tengo la parte de no hay actividad uterina, no se registra el trazo, y entonces yo tengo que comparar esta paciente, por ejemplo, en la que no había registro de actividad uterina con este cambio y me cruzo a otro monitor, registro la actividad uterina y entonces vean la respuesta del cambio. ¿Cómo yo puedo interpretar? Vean el papel que es totalmente diferente, que la actividad uterina, cómo se graficó acá y no aquí arriba, y entonces vean el patrón de la línea de base que es totalmente diferente a este que teníamos acá. Esa es la razón por la cual se insiste y la recomendación de que el trazo esté a 1 centímetro por segundo. Acá entonces tenemos, ¿hay bigeminismo en esto? En este caso, no hay bigeminismo. Vean, una sola onda, pero lógicamente hay una policistolia y aquí la paciente están haciendo algunas medidas, la infusión, ponerle de cúbito lateral izquierdo, pero no hay manera. La policistolia está franca ahí y la paciente tiene un patrón que pudiéramos decir de taquicardia, pero con datos de reactividad. Aquí tengo una aceleración, aquí tengo otra aceleración, la variabilidad no está ausente, es decir, a pesar de la policistolia, el feto tiene condiciones óptimas. Miren este trazo que está acá, policistolia con esta variabilidad. Y miren acá, policistolia, no sé si logran ver todas las desaceleraciones que hace este feto. ¿Ven la diferencia entre esta paciente y esta paciente? Totalmente distinto. Y estamos hablando de 2 condiciones de policistolia y estamos hablando de 2 condiciones de registro de actividad de frecuencia cardíaca fetal. La hipertonía, aquí tenemos esto, no hay, yo no veo, bueno, aquí está bigeminismo, aquí tengo una contracción, aquí tengo un patrón, este es igual a este, y esta onda con esta onda, y aquí está la hipertonía. Esto es de segundo grado, y entonces en la hipertonía, y esto es característico, cuando vean esto la primera vez registrado ustedes, ya no solo le van a poner policistolia, ya elegantemente le van a poner toda la definición y coordinación del triple gradiente descendente, bigeminismo con de segundo grado por policistolia más la presencia de hipertonía. Entonces van a ver que la hipertonía es lo que se va a corresponder con la parte de la bradicardia. La policistolia, hay bigeminismo en este, sin lugar a duda. Pues no son los casos, pues el día de hoy no sé si hay alguna pregunta. Esta es primer grado, lo mismo que comentábamos, sin hipertonía. Taquicistolia, hipertonía y policistolia, segundo grado, ahí está la hipertonía. Y en el expulsivo. Y vemos en la paciente en el expulsivo cómo tenemos la policistolia, cómo hace la policistolia, pero que no hay descenso aquí de la frecuencia cardíaca fetal a bradicardia. Y en el expulsivo lo que sí podemos ver son las arcadas de los vómitos, de los cambios que hace por la línea de base de la paciente, pero conserva o mantiene su proceso de variabilidad. Y este registro que está ahí de una convulsión materna. Miren la convulsión, lo que le provoca para finalizar a la paciente, lógicamente la actividad uterina,
que es prácticamente una tetanía muscular, y miren la frecuencia cómo se cae, o sea, para que veamos el peligro de la eclampsia en nuestras pacientes embarazadas. Bueno, si alguna consulta dice, la dosis de sulfato paracitolia sí es la misma, doctor. En realidad no hay evidencia de que nosotros tengamos diferencia entre la neuroprotección, entre la prevención de la preeclampsia y entre el manejo de la policistolia. De hecho, la recomendación inicial es comenzar con la nifedipina. O sea, no vamos a estar poniendo sulfato porque lógicamente lo que querés es una acción rápida. Es controversial el hecho si el sulfato va a ser más rápido que la nifedipina, pero igual aplica para la contractilidad y sí hay respuesta, pues igual que la PP. Pero si le vamos a poner sulfato, va a ser exactamente la misma dosis que utilizamos para lo demás. Bueno, si no hay otra consulta, otra duda. Bueno, que tengan feliz noche todos.